Hora 23. Juan González tiene 21 años, un título de ingeniero civil bajo el brazo y está desempleado. Jimena Salvatierra no acabó la secundaria y se desempeña como empleada doméstica o como trabajadora del hogar. Raúl Meneses, con 23 años, trabaja en el comercio informal. No aporta un centavo para su jubilación y prácticamente no goza de ningún derecho laboral. ¿Qué tienen en común estos tres personajes? Los tres pertenecen al mundo del desempleo en Bolivia, el desempleo en el campo juvenil. Una realidad dramática que abordaremos hoy como uno de los temas principales en Hora 23. Amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida y desde luego las buenas noches. Y saludo también a mi compañera Paola Sánchez. Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bueno, de seguro ustedes escucharon a mucha gente hablar acerca de que en estas épocas las temperaturas van aumentando. Y mañana, específicamente 8 de noviembre, tenemos el día sin sombra, donde los rayos del sol son más intensos. Es por ello que usted debe protegerse con viseras, con sombrillas, con protectores solares. Y si quiere recibir otros consejos y conocer más acerca de ese tema, tiene que estar muy atento a la entrevista que tendremos adelante acerca del día sin sombra. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Otro acontecimiento también importante de este miércoles 8 de noviembre, la festividad de las ñatitas. Se conoce así a la celebración o adoración a las calaveras, una práctica que es realizada por decenas y decenas de familias en todo el país, principalmente en La Paz. Se atribuye a las ñatitas, es decir, a las calaveras, la protección, el cuidado y la bonanza en una familia. Las razones para la adoración de estas calaveras en medio siempre de una polémica. Hay sectores que cuestionan esta tradición entre comillas, otros que la defienden y la polémica estará nuevamente instalada mañana en esa festividad, la festividad de las ñatitas. Bueno, ya para introducirnos en el tema principal de esta noche, les comento que un estudio revela que muchos de los jóvenes en Bolivia no pueden acceder al mercado laboral. Esto genera preocupación en este sector de la población. Los índices de falta de empleo en Bolivia alcanzan al 8%, pero en la población juvenil las oportunidades escasean aún más y esa cifra llega casi al doble. Esto quiere decir que el 15% de los jóvenes bolivianos no tienen acceso a un puesto laboral estable y remunerado, y el gran porcentaje de desocupados de esta edad están concentrados en las ciudades fuera de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Según la Fundación Ser Familia, ese segmento de jóvenes afectados se encuentra entre los 17 y 29 años de edad, y lo más preocupante es el bajo nivel técnico y profesional de este grupo de la población. Asimismo, la gran mayoría aspira a ocupar oficios como la costura, la carpintería y la elaboración de alimentos. Esto se debe a que aproximadamente el 8% de niños y jóvenes que oscilan entre esas edades van a la escuela para ayudar a los padres a mantener a la familia, lo que posteriormente se traduce en mayores dificultades para hallar un espacio laboral estable, porque a menor nivel de escolaridad, las oportunidades de trabajo disminuyen y los ingresos son muy bajos. Además, la situación es alarmante si se toma en cuenta que, según el Banco Mundial, el 60% de la población boliviana tiene menos de 29 años y que anualmente nuestro país debería crecer a un ritmo de 160.000 nuevos puestos de empleo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el comercio formal apenas alcanza a crear 30.000 empleos anuales y que los restantes 130.000 corresponden a las plazas informales, trabajos de medio tiempo o de los desocupados. La nota que nos proporcionaba algunos datos de contexto sobre ese tema que mencionamos en la apertura y en el desarrollo de esa nota. El caso del empleo y también del desempleo, pero específicamente en el campo juvenil. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a hacer con Daniela Ortiz, gerente del Instituto de la Juventud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Daniela, bienvenida a Hora 23 y a Bolivisión. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto estar aquí para poder hablar del
la temática que yo considero es más importante para los jóvenes en estos últimos años. Seguro que sí. En la nota proporcionábamos algunos datos, quisiera precisarlos para que la población tenga una idea cabal del fenómeno sobre el cual vamos a conversar en los siguientes minutos. De acuerdo a los datos del gobierno, la tasa de desocupación juvenil llegaría al 8%, pero de acuerdo a otras instituciones, por ejemplo el caso del CEDLA, el Centro de Estudios Laborales, la desocupación juvenil estaría arriba del 14.5%. ¿Qué datos tiene el Instituto de la Juventud del Gobierno Municipal de La Paz sobre este problema? Pues que el CEDLA está un poco más acertado. A la realidad. Sí, y en realidad los datos que tenemos es que la tasa de desempleo de los jóvenes está cerca del 21% en el municipio de La Paz. Solo en La Paz. Solo en La Paz. Esto es casi 3 veces más alta que la tasa de cualquier adulto, porque está alrededor del 5%. Entonces nos enfrentamos a una situación donde tenemos jóvenes más capacitados de lo que en alguna vez fueron los adultos a su edad, pero con menores oportunidades de tener un empleo. Para que también la gente y nuestros televidentes tengan una idea cabal del problema, a veces es bueno comparar nuestra realidad con la de otros países. Si en el caso del municipio de La Paz estamos por el 21% y a nivel nacional a más del 14%, ¿tiene algún ejemplo de algún país vecino respecto a este índice, el índice de desempleo juvenil, para comparar en qué situación estamos? Bueno, es una situación que no se vive solo en Bolivia. Es una situación que se está viviendo en los países vecinos. Argentina tiene una tasa de desempleo un poco menor a la de Bolivia, a la de La Paz específicamente. También estamos con desempleo en Colombia. Sin embargo, es como una crisis de desempleo que está dado a los jóvenes por el hecho de que las políticas que se están generando para promover son cada vez más escasas, ¿no? Y tenemos jóvenes, como te decía, mucho más preparados. Incluso te dicen que ya un título no es suficiente, que tienes que ir por el siguiente, que la maestría y el posgrado, y sigues pues en el mismo lugar con un nivel salarial bastante bajo. Enseguida vamos a hablar de las razones del problema, pero 2016 y posiblemente 2017 sean años críticos para el desempleo general y para el juvenil. Incluso el presidente del Estado, en el informe correspondiente a enero de este año, daba cuenta de que hemos alcanzado el pico más alto en cuanto a desempleo. Un fenómeno entonces preocupante y reconocido por las propias autoridades. Sí, y creo que es el primer paso, reconocerlo, ¿no? Para poder generar proyectos y políticas que nos permitan hacer frente a esta situación. Aunque no exista coincidencia entre las cifras oficiales y las cifras que manejan organismos o entidades que se preocupan de estudiar el tema. Totalmente. Vamos ahora a algo que mencionaba en parte de su presentación a propósito del tema. ¿Cuáles son las razones principales que podríamos identificar como causantes del desempleo, específicamente en la población juvenil? Hemos estado haciendo pues como un estudio este último año, porque hemos aperturado otros programas de empleo, como te comentaba en un inicio, y hemos visto que, bueno, considero que son dos. Una, las pocas políticas que incentiven a la empresa privada a generar empleos estables para los jóvenes, empleos remunerados. La mayoría de los jóvenes que ingresan en el mercado laboral ingresan en condiciones pues muy informales, o sea, sin contrato, primero, con un salario por mucho debajo del mínimo, en condiciones bastante complicadas, y se ha determinado que esto define de alguna manera la calidad de los empleos que vas a tener más adelante. Entonces, esa ha sido importante la primera experiencia laboral que tenemos los jóvenes. Y como la empresa privada ha estado viéndose pues muy apretada por las políticas gubernamentales y no tan incentivada, pues ha estado reduciendo estas oportunidades. Por otro lado, hemos tenido, después de una época muy alta económica, pues un descenso. En el gobierno municipal hemos tenido recortes muy fuertes, hablando de tema presupuestario, lo que también ha hecho que tengamos que reducir el presupuesto para incentivar el empleo juvenil, que estoy segura pasa en otras entidades privadas también, que no fomentan el empleo juvenil como una política, pero seguramente emplean jóvenes también. Es interesante comentarte que de las empresas con las que trabajamos en este momento, la mayoría pide jóvenes no profesionales. No profesionales. No profesionales. Entonces, esto nos está mostrando que no están tratando de generar un nivel necesariamente alto en cuanto a contratar jóvenes pues, muy bien formados. Están tratando de reducir sus costos para cubrir las demandas que tienen. Enseguida vamos a ocuparnos del tema. Pero tal vez en el principio de la entrevista, usted es muy joven, ¿profesión? Administradora de empresas. Y tiene la suerte de tener un buen empleo. Sí, y siempre lo digo, siempre he hecho lo que me gusta.
he elegido siempre hacer lo que amo. Entonces, creo que así nunca te falta empleo. Seguro que sí. Vamos a las causas que comenzamos a explorar como razones de la mala calidad del empleo y el desempleo en el sector juvenil. ¿La falta de formación profesional es una causa importante? Pues ya no tanto. Por el factor que mencionaba hace unos instantes, sí. Quizás sea una de las causales de ese panorama, ¿verdad? Sí, y en realidad ahora tenemos jóvenes que le tienen muchísimo miedo a emprender. Tenemos programas específicos para formación de emprendedores, no solo en el instituto, sino en el gobierno municipal. Pero los jóvenes consideran, porque los padres también hemos crecido así, con la idea de que si emprendes eres desempleado. Entonces, estamos con una generación que lo que quiere es un título que le va a generar mejores oportunidades, pero ya no estamos en esa época. ¿Un emprendedor sin título puede tener éxito en el mundo laboral? Yo creo que sí, porque se trata más de una actitud. Es importante el título, es importante los conocimientos, pero tenemos gente con maestría que está trabajando de taxista, que no necesariamente es bueno o malo, pero probablemente no estudió para ejercer esa profesión o esa tarea o ese rubro. Aunque desde luego esta situación no debería desincentivar el estudio y la formación profesional. Por supuesto que no. Para no lanzar un mensaje equivocado. Por supuesto que no. Sin embargo, no es ya necesario únicamente el título. Estamos en un momento en el que las empresas están buscando, creo yo, gente jóvenes con actitud y un montón de capacidades más allá del título. Tenemos una altísima oferta de jóvenes con título allá afuera, pero no tenemos los empleos necesarios para hacerle frente a esta situación. Entonces están buscando el factor que te hace distinto a los otros 300,000 jóvenes que están compitiendo contigo en este mercado laboral. Y tenemos un sistema educativo que no está respondiendo a lo que ahora las empresas necesitan, que es una actitud emprendedora, de levantarte a las caídas, tolerancia a la frustración, toda esa clase de cosas que en el colegio pues no aprendes, ni en la universidad tampoco. Usted hablaba al principio de la relación entre estado de la economía y generación de empleo. Una economía que no tiene un crecimiento sostenido, que no desarrolla el sector productivo, obviamente va a generar mejores o menores, mejor dicho, posibilidades de empleo. Ese es un factor. El segundo, el tema educativo. ¿Qué otro podríamos destacar como causante de que no tengamos un índice óptimo de empleo juvenil en el país? Pues mira, nosotros hemos tenido una experiencia bien interesante este último tiempo. Tenemos empresas que nos llaman y nos piden jóvenes. Y los llamamos a 3 chicos y resulta que no van a la entrevista porque algo pasó. Y se olvidaron, tenían doctor, quieren reprogramar y creen que el mundo es bastante flexible, pero todavía estamos en un mundo que viene del siglo anterior y tenemos que ajustarnos a cómo funciona ahora. O que todavía están en el colegio o la universidad. Sí, ese es otro tema. Hay muchos jóvenes que son bachilleres o están terminando el colegio y empezando a estudiar y necesitan trabajar. Tenemos las postulaciones que hemos recibido son cerca del 40% de jóvenes que necesitan empleo y todavía no son ni titulados ni egresados. ¿Pero por qué pierden esa oportunidad por esas razones que aparentemente son tan banales? Por esta nueva generación, ¿no? Tenemos una generación millennial que es bastante impaciente, queremos todo para allá, hemos nacido con la tecnología, entonces estamos entrando a una página de Facebook y todo aparece al instante, entonces no hemos crecido con el tema de trabajar por las cosas, queremos todo ahora, no nos gusta esperar, y es algo que tenemos que trabajar con esta nueva generación, entender cómo pensamos y en qué somos buenos en realidad, ¿no? Son bastante activos, aprenden muy rápido, son muy creativos y tenemos todo este otro lado. ¿Y esa mentalidad se reproducirá en el sector mayoritario de los jóvenes o es más propia de un sector medio alto que de un sector medio bajo? No, económicamente hablando. Yo te diría que en realidad es bastante mayoritario. O sea, la generación millennial son los nacidos en los últimos 20 años, 30 años, entonces son todos los que hemos nacido en esa época, seamos bolivianos o seamos mexicanos, que hemos nacido con la tecnología, lo que hace que la forma de pensar sea distinta y la forma de aprender también sea diferente. Y por lo tanto la forma de trabajar también es distinta. Pero las empresas no todas están entrando a ese ritmo y no comprendemos muy bien cómo pensamos los jóvenes y los jóvenes no terminamos de entender cómo siguen pensando las empresas. Ahora existe otra faceta del problema. Hemos identificado las causas para el desempleo juvenil, hemos señalado que existe un porcentaje muy bajo de empleo formal y ahora podríamos hablar del tema del empleo de baja calidad, de la mala calidad de cierto empleo. ¿Por qué en Bolivia es casi mayoritario este sector, el que tiene algún empleo pero que no reúne las condiciones de respeto a los derechos laborales, de seguridad social, de la perspectiva de la jubilación a largo plazo? Bueno,
Yo lo atribuiría primero al tema económico, como te decía, porque tener un empleado al que contratas y tienes beneficios sociales y demás es muchísimo más caro que una persona que está trabajando pues por producto y es medio informal. Tenemos muchas empresas que van muriendo en el tiempo por todas estas restricciones que el Estado le pone para que podamos tener empresas legalmente constituidas. El informalismo es bastante exitoso y esto también genera que sea más fácil emplear desde lo informal. Y por otro lado está la cultura de que los jóvenes pues somos como bastante juniors y tenemos que generar hay que pagar el derecho de piso, nos han dicho, ¿no? A muchos. Entonces, pues es normal que un joven empiece de mensajero, así sea administrador, pues porque te la tienes que ganar. Y tenemos toda esa cultura en la que tenemos que apreciar que los jóvenes estamos abiertos a aprender y aprendemos bastante rápido y con ganas de hacer cosas. Y eso es algo que todavía las empresas, no todas, pero no están identificando. Hay empresas geniales, ¿no?, que nos han estado apoyando muchísimo. Usted es gerente del Instituto de la Juventud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la alcaldía tiene una experiencia de mucho tiempo en la elaboración de estudios sobre el empleo y el desempleo y también en iniciativas para fomentar el trabajo en el sector juvenil. ¿Cuál es el resultado de este trabajo en los últimos años? ¿En qué porcentaje se ha contribuido a bajar los índices de desempleo juvenil? Mira, el programa más conocido es el de Mi Primer Empleo. Este año hemos cumplido 10 años con el programa. Más de 800 jóvenes han podido generar su primera experiencia laboral en el gobierno municipal de La Paz. Y de estos 800 tenemos una tasa de recontratación después del programa de cerca al 65%, que se han quedado a trabajar en el gobierno municipal de La Paz. Considero que una contribución importante de este programa es el hecho de que no revisa experiencia laboral, que es el primer tropezón que tenemos los jóvenes al terminar la carrera. Que leemos el periódico y lo primero que nos piden en un trabajo que queremos es 10 años de experiencia en ramas similares y 5 de específica, y tenemos 22 años y tendríamos que haber empezado a los 12 para poder postular un trabajo así. Cierto. Entonces, Mi Primer Empleo te permite pues mirar quién eres, qué capacidades y habilidades tienes y darte esta primera experiencia laboral para que tengas algo que poner en tu currículum y puedas saltar esta primera gradita. Creo que es el principal y más importante aporte que ha tenido Mi Primer Empleo, además de todas las formaciones que además les damos a los jóvenes mientras están en el programa. En un periodo X de tiempo, ¿podríamos cuantificar cuál ha sido la cantidad de empleos que se ha generado para los jóvenes en el gobierno municipal de La Paz? 800. 800. ¿En qué periodo? 10 años. En 10 años. Sí. Y estamos hablando de empleos permanentes. De empleos de 3 a 6 meses. Temporales. Temporales. Y de ahí, si tuviéramos que cuantificar, sería pues cerca al 80%, 60% de esos 800 que se han quedado, dependiendo de cuánto tiempo, algunos muchos años. Nuestro secretario ejecutivo inició en un programa muy similar a Mi Primer Empleo, que está, no sé, unos 15 años ya en el gobierno municipal de La Paz. Entonces, sí tenemos jóvenes que han hecho carrera y que se han quedado y que han podido generar algo estable gracias a un programa como Mi Primer Empleo. ¿Existen algunas experiencias similares en otros gobiernos municipales en el país o La Paz es solitaria y pionera en este campo? Pues tenemos muchas ofertas de poder llevar el programa. Hemos estado hablando con algunos municipios porque el problema de empleo es el mismo en todos los lugares. Seguro en Sucre sucede, en Cochabamba sucede, en Santa Cruz sucede. Y tenemos estos municipios que nos están pidiendo que podamos pues compartirles el proyecto, así como se hizo con el Alto y las Cebras, porque es una experiencia exitosa que lo importante es que le llegue a la mayor cantidad de jóvenes. Muy bien, son las 11:15 minutos. Vamos a ir ahora a un contacto con nuestra unidad móvil. Vamos a seguir hablando del tema del empleo y el desempleo en algunos instantes, pero hacemos un paréntesis en el tratamiento de esta problemática y vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Yubinka González para que nos dé un adelanto del tema del siguiente sector de hora 23, que se vincula con la celebración de la fiesta de las ñatitas este miércoles 8 de noviembre. ¿Estamos ya listos con Yubinka? Estamos en los ajustes finales, ahora sí. Yubinka, buenas noches, adelante con ese informe, por favor. Hola Juan Pablo, ¿me escuchas? ¿Me están escuchando ahí en estudio?
Claro y fuerte, Bueno, así que adelante. Bueno, Juan Pablo, darte un pequeño adelanto de lo que vamos a tener en el siguiente bloque. Acá atrás mío tengo exactamente 23 ñatitas. ¿Usted quiere saber un poquito de su historia? Tenemos a los dueños de estas 23 ñatitas que nos van a explicar un poquito de lo que va a ser la festividad del día de mañana, 8 de noviembre. Y bueno, más adelante vamos a estar dando esta información. Gracias, Yubinka. El adelanto de lo que tendremos en algunos instantes para abordar el tema de las ñatitas, que no está exento de polémica y lo van a comprobar con la presencia de dos invitados especiales que tendremos en los estudios de Hora 23. Volvemos al tema del empleo y el desempleo juvenil. Estamos con Daniela Ortiz, gerente del Instituto de la Juventud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. A propósito de estudios que se han hecho sobre el tema, las perspectivas del empleo no parecen ser las mejores en el país. Cito un informe del CETLA, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, que dice que la perspectiva de más y mejor trabajo para los jóvenes no cambiará en el corto y mediano plazo, porque seguirán generándose empleos de menor calificación en el sector terciario y aún todavía más precarios. ¿Tenemos pocas esperanzas de que mejore este panorama en el futuro próximo? No lo veo así. Yo creo que los jóvenes estamos construyendo país y somos los futuros empleadores de otros jóvenes. Y está en nuestras manos el generar mejores y mayores oportunidades. Entonces, las políticas están en manos de quienes en este momento estamos siendo afectados. Siempre lo digo, somos 350.000 jóvenes en La Paz, solo en La Paz. Somos cerca al 60%. En este momento 4 de cada 10 son jóvenes, para el 2020 5 de cada 10. Entonces, los jóvenes vamos a decidir muchísimas cosas en el país los siguientes años y también probablemente el futuro de las siguientes generaciones en temas de empleo también. La alcaldía, a través de los estudios que ha realizado y a través de la dirección a su cargo, ha identificado algunos sectores que pueden ser potencialmente los más fértiles para la generación de empleo para los jóvenes. ¿Cuáles serían? Yo creo mucho en el emprendimiento. Creo que nosotros podemos ser los primeros en generar empleo para otros jóvenes, empleo justo, empleo con remuneraciones correctas, con contrato. Cuando hablamos de emprendimiento nos referimos a iniciativas particulares o propias o individuales. Sí, individuales, y probablemente sí podemos generar dentro de algunas empresas que sí tienen una mirada de creer en la juventud y de apoyarla. Sin embargo, creo que evidentemente estamos pasando una situación económica muy complicada y muy apretada. Entonces, no se trata tanto de generar empleos adentro, sino de generar nuevos empleos como iniciativas independientes. Y tal vez cambiar un poco la mentalidad tradicional a la que estamos acostumbrados, revisar el periódico, buscar algún empleo, tener una entrevista, lograr un empleo fijo y dormir en los laureles. La iniciativa propia y el emprendimiento es una visión radicalmente diferente de esa actitud. Sí. ¿Qué diferencia radicalmente a una de la otra, aunque ya hemos dado algunas señales al respecto? Bueno, pues el arriesgarte, ¿no? El que emprende es valiente, porque no tiene esa certeza de que va a llegar algo seguro cada mes. Va a llegarte pues lo que tú le pongas de esfuerzo y le pongas de ganas. Entonces es bien sencillo, creo yo, no es fácil, pero cuando tienes un trabajo, ya los trabajos no son como para jubilarte en el mismo. Los jóvenes incluso ahora quieren ir como por 3 trabajos para conocer más cosas, para estar más, en un escenario mucho más cambiante. Y no hay ya escenarios en los que cuando nuestros papás entraban a trabajar en el banco y se jubilaban en el mismo. Eso ya no existe. Entonces, el mismo escenario nos está exigiendo tener medidas distintas. En otros países, pues, el trabajo es desde tu casa. Incluso eso es muchísimo más beneficioso para una persona que es madre. No tenemos trabajos que entienden el rol de una mujer como tal, que es madre, que es mujer, que además es profesional, que tiene que estar a las 8:30 como cualquier persona, pero tiene que hacer el desayuno, arreglar la casa, llevar a los hijos al colegio. Vivimos en una situación en la que ya no estamos para trabajar de la misma manera que antes. Y somos los jóvenes los que podemos entender esto y generar un trabajo pues desde otro lugar. Podemos generar el empleo de, no sé, 3 trabajos desde tu casa y tienes el horario para disfrutar con tu familia y con tu pareja y tener una vida muchísimo más equilibrada y menos consumista, ¿no?
Y la gente que se anima a emprender esta perspectiva laboral, ¿no se planteará las siguientes preguntas? ¿Tendré un ingreso fijo a finales de mes? ¿Cómo veré mi futuro en base a aportes y a garantías para mi jubilación? ¿Qué responderíamos a esas dos dudas que pueden ser inquietantes para quienes se plantean esa perspectiva? Lo son. Tenemos un programa de emprendedurismo y tenemos una alta deserción. Los chicos vienen a nuestro empleo, entonces se van, porque hay miedo. Pero la respuesta es que mientras tú hagas lo que amas, te va a ir bien. Y lo hagas bien además, me imagino. Por supuesto, pero si lo amas, pues lo vas a hacer lo mejor posible. Entonces yo creo que conozco gente que ha emprendido y que le está yendo excelente, porque realmente es lo que les apasiona. Han dejado trabajos seguros y ahora están felices, disponiendo más de su tiempo. Qué importante es ser dueño de tu tiempo. En una oficina en la que probablemente te consumes más de 8 horas, 10, 12 a veces, y no ves a tu familia, no estás con tu perro, y esa clase de cosas que son importantes para los jóvenes de ahora que viven pues ya en otra realidad, que es, con el internet hemos conocido el mundo, ¿no? Ahora los jóvenes quieren viajar muchísimo, por ejemplo, es una de las prioridades. No tanto quieren comprarse un departamento, quieren conocer el mundo. Entonces las prioridades son distintas. Entonces, ya para cerrar esta entrevista, si estableceríamos algunas recomendaciones a los jóvenes para encontrar un empleo, no en el sentido formal, sino amplio del que estamos hablando, ¿por qué elemento comenzaríamos? ¿Cuál sería, en su definición, la prioridad o el norte fundamental para ese joven que quizás acabando la universidad no encuentra un norte y no sabe qué hacer o dónde acomodar su vida laboral? Yo me diría, ¿Recomendación 1? Antes de la universidad. Todavía un paso atrás. Sí. ¿Cuál sería la recomendación? Vocación. Que elijamos bien qué queremos hacer realmente con nuestras vidas. No elegir una carrera en función a que voy a tener trabajo. Elegir una carrera en función a lo que realmente quiero hacer el resto de mi vida. Y probablemente si trabajamos en la vocación, en una correcta administración de la vocación y descubrir qué realmente quieres hacer y en qué realmente eres bueno, pues tendremos profesionales haciendo más lo que les gusta, generando trabajo para otros, y probablemente si tengo un trabajo que genera trabajos para otros, también voy a poder cubrir este tema de la jubilación, pero desde un lugar en el que dependo de mí y no de que otro no en algún momento decida prescindir de mis servicios. Antes de pasar a la segunda recomendación, para concluir con la primera, ¿cuánto influye la presión del entorno familiar, de la papá, del mamá, en el joven que quiere tal vez emprender una carrera y por esa presión de la familia hace otra cosa? Muchísimo. Muchísimo, por eso les decimos mucho a los jóvenes que hagan un buen trabajo con sus hijos, porque están criando las nuevas generaciones, ¿no? No importa que sean o quieran ser músicos o ingenieros. No, porque tenemos músicos que son, pues, más allá de millonarios, súper exitosos, con vidas maravillosas. Entonces, creo que mientras hagas lo que amas, pues, tenemos, no sé, el creador de Facebook no ha terminado la universidad y hace lo que le encanta y está cambiando la vida del mundo. Y gana millones. Gana millones, además. Entonces sí creo que es importante que los padres creamos un poco más en nuestros hijos, ¿no? Por eso es tan importante las creencias que les ponemos, no lo vas a poder, no eres bueno, mejor quédate en ese trabajo porque te vas a ir, que los criamos con miedos, ¿no? Entonces no solo tienes que crearte tus propios miedos, sino superar los de tus padres, entonces es complicado. Recomendación número 1. Recomendación número 2 para los jóvenes. Ser fieles a ellos mismos. Es bien difícil más en un mundo en el que la tecnología está encima y tienes que mostrar todo lo que haces y te valías más con los likes. Entonces es bien difícil ser fiel a uno mismo. Sin embargo, creo que si tú eres fiel a ti mismo, pues vas a poder llegar donde quieras llegar, porque no estás complaciendo a nadie. ¿Y la tercera podría ser arriesgarse y emprender o ando en un camino equivocado? Hacer lo que amen. Si es emprender, perfecto. Si es ser gerente de un banco, perfecto. Mientras sea lo que realmente quieres hacer. Muy bien. De esa forma hemos conversado con Daniela Ortiz, gerente del Instituto de la Juventud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Algunas, no diría recomendaciones, creo que la palabra correcta sería reflexiones sobre la realidad del empleo y el desempleo en nuestro país y particularmente en la ciudad de La Paz. Una charla que fue planificada para analizar algunos indicadores, pero que derivó, creo, en algo más provechoso, en ese pensamiento que genera ideas, que genera reflexión, que genera pensamiento sobre
qué hacer en determinado momento de la vida. Y los jóvenes, por la edad en la que se encuentran, están en un momento crucial y las decisiones que tomen deberán ser las correctas, no solo para su presente, sino fundamentalmente para su futuro. Gracias, Daniela. Tu despedida, por favor. A ti, muchísimas gracias. Y pues qué importante es hablar de esto. Pero mientras más lo hablemos, más encontraremos entre todos soluciones, porque el tema de desempleo es un problema de todos. Seguro que sí, me quedo con esa frase. El problema del desempleo es una situación, un problema de todos y todos deberíamos estar involucrados en su decisión. Momento de una pausa en hora 23, luego nos ocupamos del otro tema que anunciamos, las ñatitas, la tradición, la controversia, la fe y también el escepticismo. Volvemos en minutos. Bueno, segundo bloque de hora 23 y hablamos acerca de la festividad de las ñatitas que se llevará a cabo de acá a un par de horas más, miércoles 8 de noviembre. Esta tradición de las ñatitas cada vez es más fuerte en nuestro país y se dice que estas se manifiestan con sus futuros dueños a través de sueños o encuentros casuales. En el mundo andino, los días 1 y 2 de noviembre, las almas de los antepasados regresan y son recibidos para luego ser despedidos y de esta manera regresar al año siguiente. Pero existen algunas almas especiales, cuyo destino cósmico es quedarse para intermediar entre el más allá y la vida cotidiana. Estas almas eligen a quien cuidar y se manifiestan ante la persona escogida a través de un cráneo, mismo que se manifiesta a través de un sueño o después de un encuentro fortuito. Estas almas simplemente llegan a la persona por diversas maneras. Quien las recibe no puede rechazarlas. A estos cráneos se los denomina ñatitas. Se los lleva a casa colocándolas en un lugar especial. Se les rinde culto semanal a través de flores, rezos y comida. A cambio, estas cuidarán la casa, velarán por la familia y ofrecerán favores especiales. 7 días después de que todas las almas se van, estas deben ser celebradas, reuniéndolas en el cementerio, siendo bendecidas por un sacerdote. Cantan y bailan. En los sectores más indígenas, se bebe junto con ellas. Las ñatitas, sobre todo las del área urbano mestiza, pasan por la capilla gozando de una misa para recibir bendiciones. Otros omiten la iglesia, instalando las calacas en el área de las tumbas. Los propietarios o creyentes las consideran como objetos dotados de alma y por tanto de veneración. Incluso hay quienes piensan que están dotadas de razón, inteligencia y voluntad. Características atribuidas al hecho de que el alma de una persona fallecida estaría encarnada en ellas. Desde las primeras horas de la mañana, el Cementerio General de La Paz recibirá este miércoles 8 de noviembre una gran cantidad de devotos de la festividad de las ñatitas. Seguramente gran cantidad de personas visitará las capillas del Camposanto, acompañados por cráneos humanos decorados con flores, gorras, gafas o sombreros. Hace algunos minutos antes de este sector teníamos un contacto con nuestra unidad móvil y nuestra compañera Yubinka González, que nos relataba algo de la festividad que se va a cumplir mañana. Teníamos una nota que daba algunos antecedentes del tema. Vamos a retomar ese contacto con nuestra unidad móvil y con Yubinka para que nos cuente algo del panorama previo a esa festividad que a horas de cumplirse ya se vive en algunas calles de la ciudad. Yubinka, bienvenida otra vez. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo estás nuevamente? Ya buen día a todas las personas que nos están sintonizando. Ya se lo habíamos adelantado unos minutos antes. Hablamos de las ñatitas, la festividad que se va a llevar a cabo este 8 de noviembre en lo que va a ser el cementerio. Y ya les había mostrado, son 23 ñatitas que tengo aquí a mi lado. Y para hablarnos un poquito de esto, estoy con los dueños prácticamente de estas ñatitas, el señor Josué y Leticia, quienes son maestros curanderos de la cosmovisión andina. Los tengo aquí a mi derecha. Ellos nos van a hablar un poquito de las ñatitas que tienen y bueno, contarnos también cuánto tiempo lo tienen y bueno, los rituales también las ceremonias que les hacen. ¿Cómo está, don Josué? Buen día ya. Buen día para todos los albientes de Bolivisión, saludando acá junto a mi esposa Leticia, que mañana es una tradición de muchos años que se hacen aquí en el Cementerio de La Paz y estamos justamente con todos los hermanos espirituales que son nuestras almitas.
Perfecto, a ver, doña Leticia, ¿nos puede contar un poquito? Tenemos acá, como ya lo habíamos mostrado, las 23 ñatitas, 20 varones y 3 mujeres. Cuéntenos un poquito, a ver, de la experiencia que ha tenido para obtenerlas. Bien. Muy buenos días a Bolovisión. Yo tengo a mis ñatitas, el primerito es Teófilo, uno de los que me ha llegado ya son años, y es uno de las ñatitas más fuertes, diciendo, es curandero, es maestro también él ha sido en vida, porque él me lo ha demostrado y lo he visto trabajando a él. Después me ha llegado también que tengo un menerito de Potosí que se llama Juanito, y después me ha llegado mi Gualberto. Alberto, mire, entonces son bastantes las ñatitas que pueden ustedes observar. También quiero preguntarle a don Josué, a ver, cuéntenos cuál ha sido la ñatita que tal vez a usted más inspiración le ha dado, porque como les decía a todos ustedes, Juan Pablo, ellos son curanderos y ellos trabajan con estas ñatitas y ellos les ayudan a hacer algunos trabajos especiales, ¿verdad, don Josué? Sí, especialmente nosotros hacemos las ceremonias espirituales para curar a las personas, y lo único que nos dan ellos es la fuerza espiritual, que siempre se presentan y yo lo siento en mi cuerpo, que están a mi lado, y la verdad las cosas, ejemplo, yo tengo bastante fe en todas, pero como quien digo, la Rosita es una de las brujas del siglo XX, que ella más o menos la he visto en el año 1920 que nació. Es una de las más antiguas, la Rosita, y para que ella murió a la edad de unos 85 años ha muerto. Yubinka, Bueno, yo podía observar, Juan Pablo, algunas de las ñatitas que tenían la... Dime, Juan Pablo. Una pregunta obvia, Yubinka. ¿Cómo obtuvo las calaveras? Exactamente. A ver, vamos a preguntar, ¿cómo obtienen ustedes las calaveras? Nosotros los tenemos debido a que hay muchas amistades que los tienen abandonar las almas, y a veces nos dicen Josué, o a veces dicen a mi esposa doña Leticia, lo vamos a botar estas almitas, a usted que le gusta bastante se lo regalamos. Viene y nos dan, y nosotros lo recibimos con mucha fe, vienen sin nombre inclusive, pero ya acá nosotros hacemos la ceremonia con la presencia de Dios, que le pido permiso, y se presentan, y yo les digo cómo se llaman y me van diciendo su nombre cada uno. Ahí está, entonces, Juan Pablo, ellos hacen una ceremonia y a través de la ceremonia es que ellos pueden identificar el nombre de las ñatitas. Las ñatitas, bueno, las consiguen, como ya les había dicho, mayormente se las regalaron, ¿verdad? Entonces, señora Leticia, cuéntenos un poquito, como te decía Juan Pablo, algunos de ellos tienen la boquita quemada. Me decían que algunas personas las utilizaban para que fumen y hacer magia negra en algunos casos. Sí, evidentemente, no hay gente que tiene así, digamos, no son maestros, no son brujos, como se les llama, porque no hay que comparar el maestro con el brujo. Entonces los brujos hacen daño. Por ejemplo, a Teófilo, a Gualberto, me imagino que sí, porque por la boquita que está quemado, le han hecho fumar cigarro hasta quemarle la boquita. Entonces, de esa manera que ya la persona esa que ya no lo quería, me lo han traído. Yo no permito que le pongan cigarro a la boquita, porque es quemarle, porque ellos no se defienden, porque son cráneos, ¿no? Claro, su espíritu está también presente, como le decía, ¿no? Entonces yo acá no permito que ni le pongan velas, ni se les pone velas blancas, todo es blanco. Perfecto, bien, Juan Pablo, como puedes ver, ellos tienen dulcecitos ahí al costado, lo que hace que ellos me indicaban que se endulcen un poquito para que estén un poquito más alegres. Y mira, Juan Pablo, aquí créeme que se siente una presencia, una energía positiva, ¿no? 23 almitas que se encuentran presentes, como ya te decía, 20 varoncitos, 3 mujeres y 2 niños. ¿Alguna consulta más a ver en estudio tal vez? Yubinka, tengo una pregunta para los dueños de estas ñatitas. Se dice que ellas protegen a sus dueños cuando son bien tratadas en casa, que les hacen favores en muchas ocasiones, que mediante sueños pueden advertir de cualquier peligro, de algún accidente, que cuidan incluso la casa de los ladrones y hacen distintos tipos de favores. ¿Podrían contarnos alguna anécdota que tal vez tuvieron respecto a ese tema con alguna de las ñatitas? Así es, exactamente. Justo hablaba con ellos de las anécdotas bonitas que han tenido con estas ñatitas. Ellos, don Josué, doña Leticia, los protegen, cuidan la casa. ¿Qué favores hacen? Se manifiestan con ustedes a través de sueños, tal vez para prevenirles de algo, tal vez cuidan también la casa. Todos los días cuidan la casa, inclusive están rondando. Nosotros dormimos en el otro piso de abajo, sentimos que están caminando, mueven las cosas, prenden las luces. Es algo de no creer. La otra vez nos olvidamos de desenchufar
enchufar el equipo y la verdad que comenzaron a aprenderlo y solitos estaban que bailaban. Eran ya las 4 de la mañana y seguían bailando. Una anécdota muy bonita también, ¿no? Lo que me estaba contando. Ellos prendían la música y empezaron a bailar y a hacer una pequeña fiestita acá mientras los dueños estaban durmiendo, ¿no es así? Sí, es así, es verdad. Ellos bajan las gradas, suben las gradas. Hay momentos también que están en mi detrás, mi cabeza me acarician y me doy la vuelta que no, yo sé que son ellos. Y a veces les digo, vayan arriba. Entonces yo los mando aquí arriba. Pero ellos siempre están bajando, subiendo. Y aquí hacen bulla, ya golpean las cosas, mueven las cosas. Es increíble, ¿no? De no creer, pero es verdad. Ahí está, también mira, aquí también pude ver otra de las ñatitas, con nombre Alberto, que él ha pedido ponerse unas gafas porque justamente no tiene los ojitos, ¿verdad? Entonces él se ha manifestado ante sus dueños y les ha pedido tener las gafitas. Muy bien, Yubinka, cada año respecto a la festividad de las ñatitas se realiza una especie de preste donde muchas personas que son propietarios de estas ñatitas forman parte de esta actividad. ¿Los señores en algún momento fueron prestes tal vez o tienen la intención de serlo? A ver, les vamos a consultar si algún momento ustedes han pasado algún preste para las ñatitas. Sí, evidentemente ha pasado, tenemos 3 personas que han pasado. De las ñatitas, uno que ha pasado a lo grande y otro que ha pasado a lo que ha podido a su alcance, porque me ha dicho comadre Leticia, yo quiero pasar de ellos, lo voy a hacer en un local pequeñito, bueno, le ha hecho, después también un compadre que en paz descanse también le ha hecho junto con su esposa. Perfecto, entonces se pasan los prestes, la familia pasa estos prestes que sin duda son también necesidades que también tienen, ¿no? Las ñatitas para tener un poquito de fiesta y de pasarla bien también, ¿no? Se manifiestan. Ahí está, nos dice que se manifiestan ellos mismos para pedir los prestes, ¿no? Sí, se manifiesta y también a veces los compadres les nace, dice compadre, quiero pasar el año que viene la fiesta de la ñatita porque necesito que me ayuden. Es increíble. Ellos pasan su fiesta porque sé que le van a cumplir el deseo que tanto desean para curarse o también para su trabajo, sus empresas que se levantan. Entonces lo hacen con tanta fe que las almitas les ayudan. Y cada uno, mañana por ejemplo que vamos a ir, viene mucho compadre y cada uno ya escoge su almita que le tiene y lo vamos llevando al cementerio, que vamos a estar al lado del obelisco. Perfecto, entonces hacemos la invitación a todas las personas que quieran apersonarse aquí en el cementerio, también en el obelisco, para que puedan disfrutar, también ver cómo son las ceremonias que se realizan a las ñatitas. Lo que también me comentaban es que también reciben baños una vez al año con hierbas especiales que traen desde el Brasil. Y bueno, con este reporte regresamos a estudios y con cualquier consulta estamos dispuestos a responder acá con los dueños. Gracias, Yubinka, y felicidades por ese trabajo que nos ha permitido conocer una perspectiva del tema. Muy bien, hemos conocido, lo decía, una perspectiva del tema. Nuestra obligación como periodistas es, primero, dudar y, segundo, presentar visiones siempre distintas de un tema. Si no, incurriríamos solamente en presentar un rostro y no existe tema o realidad que no tenga más de uno. En el tema de las ñatitas hemos presentado el punto de vista de quienes verdaderamente con fe, por lo menos eso es lo que se parece, creen en esa festividad. Pero exploraremos otras visiones y lo vamos a hacer, Paola, en los próximos instantes. Así es, Juan Pablo, pero antes nos vamos a ir un momento a través de las redes sociales, que es el contacto que tenemos con todos ustedes que nos ven desde casa por medio de nuestra página de Facebook Hora 23. Respecto a la festividad de las ñatitas, hemos formulado la siguiente pregunta para que ustedes puedan participar. La festividad de las ñatitas, 8 de noviembre, ¿cree usted en esta tradición? Puede participar por medio de sus comentarios durante toda la entrevista que estaremos desarrollando respecto a este tema. Y ya para introducirnos en la festividad de las ñatitas, que genera mucha sorpresa y también pavor en los ojos del mundo occidental cuando ven cuántos bolivianos rinden culto a estas calaveras, porque se dice que en muchas ocasiones ellas se han manifestado de una manera muy, pero muy especial con sus futuros dueños y con sus dueños. Para conocer más acerca de estas costumbres y de estas tradiciones, es que esta noche damos la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña por una parte el señor Ernesto Vascopé, politólogo, y tiene una visión además un poco escéptica del tema. Ya vamos a conocer más acerca de su punto de vista. Bienvenido, Ernesto.
Gracias, Paola. Y también nos acompaña el señor David Mendoza, sociólogo y además investigador cultural. ¿Cómo está, David? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, Paola. Muy bien, Gracias iniciamos. por invitarme a Hora 23. A usted, gracias. Sí. Muy bien, vamos a comenzar a tratar el tema. A partir, les decía, de esas visiones diferentes. Y debo confesarles, revisando las publicaciones que se han hecho sobre el tema en la tarde de hoy, que uno encontraba reflexiones críticas sobre la festividad de las ñatitas. Ustedes entren a internet y van a encontrar cientos de informaciones que hablan un poco sobre lo que hemos estado diciendo hasta este momento a lo largo del programa. Las características de la festividad, las supuestas bondades, los beneficios, la protección que generarían esas ñatitas. Pero, ¿dónde está la visión crítica? Encontré casualmente en Facebook un comentario del politólogo que nos acompaña hoy, Ernesto Bascopé. Y él tenía la siguiente reflexión. Partimos de un principio, el respeto por las creencias ajenas. Pero Ernesto Bascopé lanzaba la siguiente pregunta. Por respeto a las creencias ajenas, ¿debemos guardar silencio en relación a críticas, a observaciones y a cuestionamientos que nos formulamos respecto a, por ejemplo, este tema, el de la festividad de las ñatitas? Ernesto, ¿he captado bien el comentario que se traducía en esa nota de Facebook o he malinterpretado ese enfoque? Globalmente es correcto, Juan Pablo. ¿Qué me llevó a hacer este comentario que aparentemente ha tenido un impacto bastante interesante? El hecho de que sugerir que estas creencias no tenían una base racional, que no había ningún efecto en la realidad, me generó cierto rechazo que me llamó mucho la atención. Yo lo entendí como un síntoma de una incapacidad de nuestra sociedad para debatir, para tocar ciertos temas. Y en mi opinión, yo creo que ningún tema debería ser tabú en nuestra sociedad. Si queremos una sociedad democrática, tendríamos que hablar de todos los temas. Y nuevamente, en el marco del más absoluto respeto por la gente, por la decisión que pueda tener de creer en lo que quiera, yo considero que tengo el derecho de decir que simplemente esto es falso, que por mucho que le rece a una calavera, no va a haber ningún resultado real en mi vida, en el mundo tangible, digamos, ¿no? Y quizás es otro tema, pero además hay efectos muy negativos de este tipo de creencias. Pero, nuevamente, es el aspecto democracia, ausencia de temas tabú que me ha impulsado a tratar este tema. Es decir, tenemos también el derecho a no creer en ciertos temas que se presentan como hechos y como rituales que comparte la sociedad en su conjunto y quizás no sea así. Yo diría que estamos en una sociedad que intenta ser democrática, que aspira a la libertad y todos tienen el derecho a creer en lo que quieran, pero creo que también tenemos el derecho de criticar esas creencias. Y, por supuesto, la otra parte tiene el derecho más estricto de no hacer caso a las críticas de aquellos que dudan. Pero creo que no podemos vivir en una sociedad democrática si nos abstenemos del debate y del diálogo. Creo que más bien es sano, ¿no? Y lo que he notado en estos tiempos y sobre algunos temas en particular, como este muy especial de las ñatitas, es que se evita el diálogo. Y eso me parece que es peligroso, que no es sano en una sociedad que nuevamente queremos democrática. Muy bien, vamos con don David Mendoza, él es creyente de la festividad de las ñatitas. A ver, para iniciar, don David, yo le quiero preguntar, ¿usted tiene ñatitas en casa, me imagino? No. Yo en primer lugar no soy creyente de las ñatitas. Yo soy un cientista social, sociólogo y formado en antropología. No hago juicios de valor, ¿no?, respecto a si me gusta o no me gusta, sin antes mínimamente tener un criterio científico para determinar, ¿no?, la explicación de esa expresión cultural. Vivimos en una sociedad diversa, ¿no?, una sociedad que tiene diferentes culturas, diferentes creencias, formas de vida, formas de explicar este sistema donde vivimos. Entonces, en esa medida yo lo que trato es de interpretar lo que la gente hace y por qué lo hace, además, ¿no? ¿A qué le lleva a eso, no? Es cierto que todo proceso cultural, social, tiene un antecedente histórico, ¿no? Y de esa manera, pues, uno puede indagar
¿De dónde viene esto? ¿Cuáles son las confrontaciones? ¿Cuáles son los elementos que han dado, diríamos, explicación, comportamientos, actitudes, ¿no? Y yo quiero ser ecuánime en esto porque pienso que no vivimos en una sociedad igualitaria, ¿cierto? No vivimos en una sociedad tampoco democrática. Ahí parece a ratos un predominio de una confesión religiosa o un predominio de que sea una tendencia cultural que quiere imponer su hegemonía, ¿no? Sin embargo, yo creo que más allá del simple hecho anecdótico de que si las ñatitas protegen o no protegen, si son devotos, hacen presto o no, yo creo que trasciende otras explicaciones que atingen a la sociedad boliviana. Muy bien, ¿no? Vamos entonces con ello, con todo lo que usted mencionaba, don David, por todos los estudios que usted ha realizado. ¿Cuál vendría a ser el origen de lo que es la festividad de las ñatitas y qué es lo que se conmemora en realidad en esta fecha para poder comprender mejor a toda la parte de esa población que cree en las ñatitas? Bueno, en principio quiero indicar de que no es la primera vez que una persona tal vez cuestiona las creencias que tiene un sector de la población. No es toda la población, es un sector. Y además en estos últimos 10 años se ha ido incrementando, ¿no? Sobre todo porque hemos entrado a un estado laico, las cosas ya no son subterráneas, ahora las cosas son abiertas y manifiestas, porque antes pues era más difícil porque la Iglesia Católica de alguna manera tenía hegemonía en ese sistema de creencias, ¿no? Entonces quiero explicar esta manera de ser, ¿no? de convivir con la muerte, indicando primero que la fiesta de las ñatitas, ¿no? Es un fenómeno, diríamos, no reciente, pero sí es masificado en estos últimos tiempos, ¿no? Siempre ha habido el culto a las ñatitas. Uno no se daba cuenta, ¿no? Porque no vive en esos grupos sociales, en esos, diríamos, centros culturales, no vive, ¿no? Porque no está permanentemente viendo eso. Pero yo tengo ya 58 años, ¿no? Y yo nací en la zona de la Garita de Lima, ya, cerca del cementerio, ¿no? Y me doy cuenta, cuando iba al cementerio con mi padre a los 5 años, veía siempre a personas ya manejando cráneos humanos, ¿no? Ahí con unas velitas, y mi padre me decían que eran sectores donde la gente pedía diferentes cosas, las ñatitas. Qué sé yo, diríamos apoyados en un sistema de creencias que hacen que estos restos humanos sean posibles de, ¿no?, dialogar, ¿no?, conversar. Además se hace en la octava de Todos Santos, o sea, los 8 días de Todos Santos. Todos Santos fue el 1 y el 2, que tiene un contexto también católico, pero que dentro de ese contexto también están todas estas identidades, todas estas formas de ser de lo que es el mundo prehispánico, ¿no? En esa medida, esta forma de celebrar que hemos tenido, del retorno de los ajayos, los ancestros, se complementa para mí con todo este tema del manejo de los cráneos. No es novedad. En una palabra, usted legitima la creencia de cierto grupo de la población en las ñatitas y en su simbología y significado. Exactamente, pero yo quiero poner un concepto que tal vez brevemente, tal vez me va a entender el amigo aquí, que es el tema de seguridad. Y me he dado cuenta que la gente hoy en día requiere seguridad. No solamente seguridad que pueda otorgar el Estado o una seguridad que pueda otorgar sus medios materiales de producción, sino también una seguridad social y psicológica. Yo me he dado cuenta a través de mis investigaciones que mucha gente que tiene estas ñatitas, primero, tiene problemas incluso de soledad, se encuentra solo y quiere dialogar con alguien, quiere conversar con alguien. Segundo, la gente es vulnerable, las familias son vulnerables ante el Estado, no encuentran protección, la política, la gestión no les está llegando. Entonces, ¿qué hacen? Y agarran una ñatita, ¿no?, y le dan un valor, le dan una devoción, y la ñatita le cuida, le protege, ¿no? ¿Qué es la creencia? Vamos a seguir hablando. Ese es un tema sociológico y psicológico fundamental. Ha quedado claro, ¿no?, su punto de vista. Otros sectores tienen una visión diferente. Por ejemplo, ¿qué dicen las iglesias sobre la festividad de las ñatitas? La Iglesia Católica la cuestiona drásticamente. Dice que es un rito que debería dejarse de lado porque considera más importante el descanso en paz de los difuntos que la tradición. El punto de vista de la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Iglesia Evangélica? Se pregunta: ¿cómo pueden adorar o rezar a una cabeza? ¿Con qué motivo le dicen tata?
cuestionamiento de la Iglesia evangélica, el punto de vista anterior de la Iglesia católica. Ernesto Vascopé, con estos elementos, con la justificación que nos brindaba el señor Mendoza, ¿cuál es la valoración de estos puntos de vista? Bueno, aclarando que yo no me sitúo en la perspectiva de ninguna iglesia, yo estaría más bien en el bando de los escépticos hacia la diversidad de expresiones religiosas. Solo ponía unos puntos de vista para conocer un panorama más general. Al respecto, celebro, igual que nuestro amigo aquí presente, que estas expresiones hayan salido de la oscuridad. Me parece excelente que la gente pueda expresar lo que cree de la manera más libre. Pero eso implica, lógicamente, que los otros ciudadanos podamos ejercitar nuestra crítica, nuestra razón crítica hacia esas prácticas. No me focalizo en las ñatitas por alguna razón o por una antipatía hacia esas creencias. Realmente creo que ninguna creencia está libre de un análisis racional. Es simplemente eso. Mi primer punto, no es cierto, y creo que definitivamente se puede probar esto, que rezarle a una calavera tenga un efecto sobre nuestras vidas. Retomo su idea. Llenan un vacío psicológico, posiblemente, pero a ello le diría, el verdadero problema no será que haya gente sola, no será ese el problema. Entonces, me parece una solución no solamente incompleta, tener una ñatita a quien hablar, me parece más bien que es la peor solución posible, porque definitivamente no estamos atendiendo el problema real, que es la soledad, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que cuestiona estas creencias justamente es que impiden que las personas se asuman como ciudadanos, como seres autónomos, y que busquen soluciones prácticas, reales, a través de la política, a través de la acción colectiva. Eso es lo que me preocupa. Si yo voy y le rezo a una ñatita para que me cure, de alguna manera no estoy dejando de lado el reclamo justo y necesario para que el Estado se ocupe de mi salud. Debería ser así. A eso me refiero, ¿no? Ser así, ¿no? Entonces, yo nuevamente respeto el derecho de la gente a creer, a celebrar lo que quiera, pero de alguna manera creo que no solo es necesario criticarlo, sino señalar los problemas que esto puede generar, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa en este análisis respecto a la festividad de las ñatitas, porque son prácticamente las 00 horas y es momento de conocer las noticias más destacadas de esta jornada. Ponga atención, que son las siguientes. En gran cantidad de personas afines al movimiento al socialismo se congregaron este lunes en horas de la mañana en la Plaza San Francisco para apoyar a la reelección del presidente Evo Morales. Entre los que participaron en la concentración se encontraban sectores sociales y funcionarios públicos. Estos últimos señalaron que no fueron obligados a participar en esta movilización y que al contrario lo hacían de forma voluntaria. Por tal objetivo, militantes al movimiento al socialismo instalaron 2 escenarios donde se realizaron las alocuciones de dirigentes y seguidores al partido de gobierno. Asimismo, minutos antes, el vicepresidente Álvaro García Linera se pronunció al respecto, donde destacó el apoyo de los movimientos sociales al gobierno y al mismo tiempo apoyó la reelección del actual mandatario. Y en las últimas horas, la autoridad jurisdiccional a cargo del caso Desfalco dispuso detención preventiva para Segundino Pari, padre del principal sospechoso del robo a una entidad financiera, quien será enviado a la cárcel de San Pedro, mientras la exagera y encargada de las llaves de la bóveda de dicha institución financiera, Soledad Flores, será remitida al penal de Miraflores. Por otra parte, el fiscal del caso, Daniel Ayala, informó que se habría demostrado en la audiencia la probabilidad de autoría y también la concurrencia de los riesgos procesales de obstaculización y fuga. Ante esto, recordemos que el padre de Juan Pari Mamani trabajaba como jefe de la Dirección de Transportes y Telecomunicaciones en la Gobernación de La Paz. Y una vez que su hijo fue aprehendido, renunció a su cargo y no se supo nada de él hasta el pasado lunes, cuando fue aprehendido.
Y volvemos al tema de las ñatitas, pero más que al tema en sí, a su trasfondo. Mientras Paola se ocupaba de las noticias de la hora, conversaba con el señor Mendoza y él me decía desde su perspectiva sociológica que no solamente las religiones de tendencia andina o las creencias andinas tienen una relación particular con la muerte, una visión de ella y una utilización de restos humanos en sus ritos, sino también otras religiones como la propia Iglesia Católica, ¿verdad? Bueno, yo he traído un libro que, bueno, es El Imperio de la Muerte, donde nos muestra un fotógrafo y un investigador sobre el manejo de los cráneos humanos en criptas, iglesias y catacumbas, ¿no? Y bueno, quiero mostrar solamente una imagen, ¿no?, donde está el Santísimo de la iglesia en Italia, donde están cráneos humanos, ¿ya? Y como esta imagen, ¿no?, nos demuestra claramente que no es ilícito, no es malo manejar restos humanos, depende de cómo lo hagas, ¿no? Ahora, el tema también de pedirle milagros, ¿no?, a las imágenes, ¿acaso no hacen también la Iglesia Católica? Tiene santos, infinidad de santos. Yo, por ejemplo, soy tal vez un devoto de San Antonio, ¿no?, y también soy un devoto de la Virgen María, ¿no? Y sé que muchos de órdenes de la Iglesia Católica, los benedictinos y los capuchinos, que se dedicaban justamente a manejar estos cráneos humanos, ¿no?, también tenían los famosos relicarios. ¿Qué son los relicarios? Son pedazos de huesos de los santos que tenían cierta devoción y la gente iba y les pedía milagros de curación, de sanación, de salud, de prosperidad. Entonces, en esa medida también yo quiero entender y quiero comprender y explicar de que esta forma que tiene la gente de manejar esos ributos, dicen, que son conceptos que manejaban los yatiris amautas para dialogar y convocar, y además también las personas ahora lo manejan, que son no solamente huesos o calaveras de otras personas, son sus propios parientes, ¿no? Aunque no deja de ser, y ese es un punto de vista particular, no deja de ser macabro el origen de esos restos, independientemente de si los use la Iglesia Católica, la evangélica, que no los usa, o las creencias andinas. ¿De dónde salen esos restos? Bueno, ¿son cráneos que se obtienen de qué forma? ¿Legal? Sí. Hasta incluso se podría pensar en procesos de investigación respecto a cómo se obtienen esas calaveras. Hay un componente evidentemente macabro en el tema, independientemente del enfoque con el que se aborda el tema. Bueno, el tema de macabro yo diría que es una exageración también, porque al final, ¿qué es la vida? La vida también es la muerte. Constantemente estamos en esa perspectiva, ¿no? Uno no puede decir que tiene la vida eterna, pues, ¿no? El respeto a los restos no es también el respeto a la persona. Yo creo que de alguna manera el respeto a los restos fundamentalmente se da cuando una persona está viva, ¿no? Y cuando está muerta, lo que hace la gente es agarrarse de esos restos para tener mayor, yo creo, ¿no?, forma de comunicación y de devoción. Nada más, no es ninguna idolatría, porque yo he hecho muchas entrevistas a estas personas y pasan fiesta y se alegran, hablan, lloran, ríen, y eso no es de ninguna manera algo que esté faltando respecto a estos cráneos humanos, de ninguna manera. Yo creo que depende uno en qué perspectiva se coloca, ¿no? Desde una perspectiva tal vez que dice, no, esto no se puede, porque al final, ¿dónde vamos a acabar? Todos vamos a acabar, pues, en lo que es un esqueleto humano, ¿no ven? Ahí vamos a acabar todo. Esa es nuestra imagen. Por eso los santos agarraban una calaverita para demostrar de que la vida y la muerte siempre deben estar presentes en la vida de los seres humanos, sobre todo los cristianos. ¿Usted no sería problema que su cabeza acabe en alguna estantería en un domicilio? Si alguien de mis hijos o alguien, si quiere tener mi cráneo, ¿no?, puede tenerlo, porque si ya no voy a estar ahí, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la creencia? Eso también es histórico y es cultural, y no solamente es del mundo andino, es de muchas culturas, incluyendo las celtas, que pasamos el Halloween. Decían que al cortar la cabeza de sus víctimas, estaban cogiendo el espíritu de las personas que se depositan en los cráneos humanos, ¿ya? Las personas, ¿por qué hacen esto? Yo he preguntado cuál es el motivo. Entonces, mucha gente acude justamente a este tema social, psicológico, cultural y simbólico. Un significado de decir, bueno, yo quiero tener este cráneo humano para que haga una serie de, ¿no?,
trabajos para mí, sobre todo fundamentalmente de cuidarme y protegerme. No están teniendo para nada más. Obviamente que también en todo hay el lado oscuro, ¿no? En todo hay el lado oscuro. Y el lado oscuro también que mucha gente los utiliza tal vez como elementos de brujería. Está claro. Puede ser. Sí, no sé, eso no puedo decir que no lo hagan. Así es. Bueno, está clara la idea. Veíamos en algunas ocasiones, por ejemplo, que no solamente son algunas personas, como lo atribuíamos hace un momento, tal vez por soledad, efectos psicológicos, que tienen las ñatitas en casa y les rinden, bueno, distintas oraciones y les piden favores. También hemos visto que instituciones del país incluso a veces creen en algunas ñatitas. Y existían dos que eran muy mediáticas, que respondían al nombre de Juanito y de Juanita y pertenecían a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Muchas personas de esta institución aseguraban que les han ayudado en varios casos a resolver casos cuando los acusados, por ejemplo, tenían que rendir todas las declaraciones, lo hacían frente a estas ñatitas y están seguros de que han confesado justamente por una presión y un castigo de ellas. Bueno, el temor a un castigo de ellas en realidad. Estoy seguro que declarar en frente de una calavera puede ser intimidante en algún caso, ¿no? Pero yo honestamente recomendaría a estas instituciones que busquen maneras razonables de hacer mejor su trabajo, en lugar de buscar soluciones espirituales. Para eso están, ¿no? Y ahí veo eso, tapar huecos con, no sé, me apena usar un poco esta idea, pero supersticiones, porque no son más que eso en este caso. Porque no hay todo un contexto cultural, ¿no? Realmente superstición, en lugar de resolver problemas, en lugar de hacer su trabajo. Y eso honestamente me preocupa mucho, ¿no? Es creo algo que podemos criticar de este tipo de creencias, ¿no? Y quizás haciendo un pequeño comentario a las palabras del compañero, plenamente de acuerdo en que el uso de restos humanos no es exclusivo de esta festividad o de Bolivia, para nada. Sin embargo, creo que ahí, por ejemplo, ya situándome no en el campo del estudio sociológico, sino en el campo del debate ciudadano, sería interesante saber efectivamente de dónde se consiguen estas calaveras. No me preocupa mucho qué va a pasar con mi cuerpo cuando yo muera, pero hay gente que sí, y me parece que una persona que escoge una tumba, que escoge todo un ritual, prevé todo un ritual para su muerte, no está dispuesta a que sus restos sirvan para estas cosas en el futuro. Entonces, yo creo que debería haber un diálogo, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen estas cosas? Y realmente estas personas han manifestado su voluntad de servir como objetos de culto después de muertos. Eso merece una crítica también, ¿no? Señor Mendoza, ya para ir cerrando el tema, que estamos a pocos minutos de concluir nuestro tiempo, ¿usted coincidiría con la reflexión, creo, central de este diálogo? Es decir, el respeto y la tolerancia por las ideas diferentes, pero también con un sentido crítico. ¿Ambos elementos son plenamente legítimos en nuestro tiempo y más que legítimos, necesarios? Bueno, yo parto sobre todo de practicar la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad es respetar las prácticas que otras culturas realizan, con todo respeto, ¿no? Yo no puedo, digamos, opinar qué pasa con no sé, con la lucha libre o el box, que es una violencia encubierta, ¿no? Entonces, hay cosas que yo las tolero porque sé que es de un sistema racional, pero hay cosas también que pienso que otras culturas requieren esa tolerancia. Pienso que la crítica no está por demás, pero muchas veces hay críticas que no conocen el fondo del problema, ¿no? Que critican solamente por criticar o porque no está dentro de sus valores, ¿no? De su sociedad y de su comunidad. Entonces, en esa medida yo pienso que no conocen de fondo cuáles son los motivos, las significaciones, las explicaciones, los justificativos de decir, bueno, ¿de dónde tendrá esa calavera? ¿Dios habrá hecho alguna cosa, habrá comprado? No, yo creo que eso muchas veces nos ciega al análisis verdadero. ¿Qué está pasando con la sociedad boliviana? ¿Cuál es el elemento fundamental para que esas personas tengan más ñatitas, ¿no? Y no tengan seguridad en sus casas, en sus zonas, ¿no? Cuando una ñatita, pues más bien les da la oportunidad de proteger su casa cuando otras instituciones deberían hacerlo. ¿Qué pasa con el tema de la salud? ¿Qué pasa con el tema del empleo? Las personas los usan para tener un empleo digno y
acuden a estos elementos que algunos tal vez conocerán con superstición, y no es eso, sino que es parte de un sistema de creencias que se ha heredado desde hace muchísimos años atrás. Tendríamos que hablar de 5 siglos para explicar exactamente lo que está pasando y cómo hoy día eso está repercutiendo en nuestra sociedad y está molestando a otro grupo de gente, pero a otra gente más bien le agrada dialogar con esta forma de concebir la vida y la muerte. También analizamos esas creencias que tienen estas personas acerca de la seguridad que puedan brindarles en sus vidas las ñatitas, y justamente como una forma de agradecimiento a ellas realizan distintas fiestas que nosotros los conocemos como prestes, y con todo lo que implica la organización de todo ello. ¿Tú qué análisis tienes respecto a este punto, Ernesto? Digamos, de alguna manera puedo entender la simbología profunda de la muerte, la vida, celebrar ambas, entender que la muerte no es el fin del camino, es posible. Eso lo hacen las religiones, sí, claro. Y me parece que hay un trasfondo así muy profundo. Pero si alguien me dice, voy a usar esta calavera para hacer daño a otra persona, o si le pido a esta calavera que me haga un favor, creo que ya es otra cosa. No estoy de acuerdo con eso. No. Eso sí, es la cultura de la muerte. Es lo que hemos visto, sí, ¿no? Claro. En el reportaje previo. Y creo que eso es muy diferente. Y yo realmente siento preocupación por alguien que viva atormentado porque una ñatita le vaya a hacer daño, digamos, o por la brujería de las ñatitas. Eso ya es otra cosa. Y merece, creo, el más firme rechazo. Es decir, esto no es espiritualidad, esto no es religión, es realmente superstición, es falso. Y creo que valdría la pena mantener el debate en esos términos, ¿no? ¿Por qué no seguir con este camino de mestizaje, de elaboración cultural y darle nuevos significados a las ñatitas? Es posible. No creo que esté prohibido, no creo que esta tradición esté tan anquilosada que no puede evolucionar. Y creo que puede evolucionar justamente a través del diálogo como el que tenemos en este momento. Agradezco al politólogo Vascopé, al sociólogo Mendoza por los puntos de vista, a ustedes por su atención. Básicamente tratamos de presentar lo que mencionaba al principio, visiones distintas. No seríamos equilibrados, no estaríamos cumpliendo con nuestro papel de orientación si no les presentáramos distintos pareceres sobre un tema. Porque lo peor que le puede a una sociedad pasar es ser ciega y no tener la capacidad de duda, de reflexión y de crítica a cualquier tema, que es un elemento o un conjunto de elementos esenciales con la democracia. Así que gracias otra vez por su presencia. Ya los tendremos invitados nuevamente aquí para tratar los temas con la altura que hemos abordado hoy. Bueno, se escucha mucho decir que el sol quema en estos últimos días y que las temperaturas van aumentando. Y hoy, miércoles 8 de noviembre, en las próximas horas seguramente ya sentiremos todos los efectos de lo que es el día sin sombra. Y tenemos la siguiente publicación para que usted pueda participar a través de nuestras redes sociales, así que ponga atención al siguiente cuadro. 8 de noviembre, La Paz vive el día sin sombra. Cuídese de los rayos ultravioletas porque se prevé que este día se reciban los mayores niveles de radiación ultravioleta en la ciudad de La Paz. Y justamente tenemos una entrevista para contar con la opinión de un experto en este tema y también de un médico dermatólogo, porque es importante cuidar nuestra piel, no solamente hoy, todos los días, de todos aquellos rayos ultravioletas, pero hoy de manera específica los rayos del sol serán más intensos. Así que es importante que tome en cuenta los siguientes consejos. Para ello damos la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña esta noche, por una parte, el doctor Johnny de la Riva, médico dermatólogo. Doctor, bienvenido nuevamente a Hora 23. Muchas gracias, muy buenas noches. También nos acompaña el licenciado Luis Blacud, investigador del Laboratorio de Física de la Atmósfera. ¿Cómo está, licenciado? Mucho gusto. Va a ser muy importante toda la orientación respecto a este tema para comprender exactamente en qué consiste el día sin sombra y cuáles son aquellos aspectos, aquellas variaciones, cambios también, tal vez relacionados al sol, a la localización, a la distancia, a la dirección de los rayos que hacen que exista este día. Así es, en realidad tenemos, de alguna manera, podríamos decir que es el privilegio de contar con este evento astronómico. Más que nada es un evento astronómico en el que el sol va a incidir sobre nuestras cabezas y va a tener, por ende,
el menor camino, la menor distancia entre la distancia que nos separa de la Tierra al Sol, pero por nuestra atmósfera. Va a atravesar la menor cantidad de atmósfera hasta llegar a nuestro territorio. Y esto va a, evidentemente, tener consecuencias sobre la cantidad de radiación ultravioleta que tenemos. Y va a ser efectivamente durante este tiempo, no solamente en este día, que es muy alta, pero toda esta temporada, noviembre, diciembre, enero, febrero, nos va a acompañar una gran intensidad de radiación solar ultravioleta. Usted decía que de cierta forma es un privilegio porque no se presenta en todos los países esta condición del día sin sombra. Así es. Solamente en algunos. Exactamente, porque este es, como le decía, un evento astronómico en el que está involucrada la latitud de los países. Bolivia es un país que está inmerso en la región tropical. Aquellos países que están fuera de esta región tropical no tienen este, vamos a llamarle, privilegio. Es decir, tenemos una cantidad de radiación solar abundante, tenemos una cantidad de radiación solar permanente todo el año. Esto evidentemente tiene diferencias, en invierno es menos y en verano, a la época que nos estamos acercando, es mayor la cantidad de radiación ultravioleta. Ahora, licenciado Blacud, el hecho de que hoy sea el día sin sombra, ¿está relacionado o podríamos decir también que hoy será uno de los días más calurosos o el día más caluroso? ¿O es algo independiente? En realidad es algo independiente. Es circunstancial que tengamos, digamos, estos dos efectos. Pero recordemos, por ejemplo, en los meses de junio, de julio, el sol, nos dicen, ¿no?, tradicionalmente el sol quema, pero no calienta. Y eso es exactamente debido al efecto de la radiación ultravioleta. La cantidad de radiación solar no es suficiente para calentarnos, pero sí es suficiente para quemar la piel. Muy bien, y por ello es importante también el punto de vista del doctor de la Riva, que seguramente tiene todos los consejos precisos para que podamos cuidar nuestra piel en esta época que mencionaba el licenciado Blacud, que se extiende hasta el mes de febrero y bueno, de manera muy particular hoy. Claro, sin duda que la vida con sol es una vida agradable, pero cuando los rayos solares están cargados de luz ultravioleta B, luz ultravioleta A, que serían, digamos, los más normales, pero cuando se acompañan de la luz ultravioleta C, que es la que más penetra y la que más llega hacia la piel, es cuando hay que ya cuidarse y cuidarse mucho. En Estados Unidos todo el mundo le tiene miedo al cáncer y en este mismo programa alguna vez yo escuché a algún dermatólogo a dar los consejos para evitar que justamente la piel se exponga así en forma directa a los rayos solares, que la luz ultravioleta C es la que más se teme porque es el inductor inclusive a la producción del cáncer de piel. De manera que no solamente por la pigmentación, es común decir, yo en lo personal no les voy a decir si este protector solar es bueno, que hay que ponerse la pantalla, cuidarse de los horarios más álgidos, que es de las 11, 12 hasta las 3 de la tarde. Todo eso lo conoce, todo el mundo sabe. Lo que yo sí, desde el punto de vista médico, le voy a decir que la protección solar no solamente está en una protección externa, en un protector solar. La protección solar del cuerpo entero, para evitar inclusive la producción de tumores lunares, queratosis, todo lo que significa crecimiento con rayos solares, inclusive que son simplemente rayos ultravioleta A o B, pues debemos cuidar desde el punto de vista general, natural, y ese punto de vista natural general es justamente la alimentación. Yo quiero ser diferente a lo que alguien le puede decir, qué protector solar es muy bueno, o cómo se va a aplicar, cuántas veces. Eso lo conocen, evidentemente. Pero lo que yo le voy a decir, para que usted se proteja del sol, protéjase con una alimentación que tenga mucho caroteno. Muy bien, y eso es lo que necesitamos, doctor de la Riva, justamente aquellos nuevos consejos de los cuales muchos seguramente podemos desconocer respecto al cuidado de la piel. A ver, hablaba de alimentación rica en carotenos. ¿Qué tipo de alimentos debemos consumir? ¿Con qué frecuencia para proteger nuestra piel? Sobre todo vamos a hablar de la alimentación cuando se comienza a exponer la piel a los primeros rayos solares, cuando los niños dejan los brazos y van al kinder, van con el sombrerito, ¿no es cierto? Pero
a medida que pasan los años, el sombrerito y la ropa se va quitando y la piel se va exponiendo. Le ponen un protector solar, pero obviamente si no se alimenta a ese niño con la alimentación de protección, porque hay que tener mucha orientación, no es cuestión de, digamos, tomar alguna medicina, algún medicamento, porque hoy en día está muy de moda querer decirle, por ejemplo, dele colágeno, ¿no? Que el colágeno le va a proteger la piel, que le va a evitar las manchas. Mentira, no hay tal colágeno que provoque. Eso es una opinión personal, si me disculpan los que venden. A veces yo les digo que el colágeno es bueno para el que vende. ¿Por qué? Porque en el organismo no sirve para nada. Es un polvo inerte que, llegado al estómago con el ácido clorhídrico, se inactiva y ahí pasó el colágeno, que no va a proteger ni el pelo, no va a proteger la piel. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Recurrir a la alimentación natural. Para ello están, por ejemplo, en las frutas y en las verduras, que también la gente ya hoy en día va conociendo. Ya escucho de las alimentaciones, de las dietas verdes, de las dietas con caroteno, de las dietas con aminoácidos, que cada una de esas alimentaciones nos va a cuidar la piel, el pelo, porque la verdad que no solamente hay que cuidar, digamos, inclusive el pelo, digo la piel, sino hasta el pelo. Por algo se puede poner uno un sombrero. Muy bien. Licenciado Blacudo, hoy tenemos el día sin sombra. ¿Se podrá apreciar de alguna manera? ¿Hay alguna manera en que la gente pueda ver algunos cambios, tal vez, en los rayos solares o algo así? Bueno, en realidad se pueden ver de varias maneras, pero antes quisiera hacer alguna precisión. En realidad, a la superficie terrestre no ingresan los rayos ultravioletas C, a pesar que sí nosotros los producimos. Por ejemplo, los soldadores, los que están produciendo esta soldadura de arco, tienen un escudo, un protector realmente, porque están generando ultravioleta C y eso efectivamente puede tener consecuencias, por ejemplo, sobre su vista. Pero lo que tenemos acá, y el doctor nos va a explicar probablemente con mucho mayor detalle, que los efectos de la radiación ultravioleta son acumulativos. Entonces, uno se ha quemado, qué sé yo, hace 10 años, hace 15 años, eso en 24, en 48 horas la persona ya deja de sentir los efectos de esa quemadura en la piel y se olvida. Pero la piel no se ha olvidado. Ese daño va acumulándose a lo largo de la vida y desencadena en problemas ulteriores. Ahora, respecto a la pregunta, sí, nosotros tenemos acá en el estudio, por ejemplo, varias luces y podemos ver las sombras, ¿no?, de acá de las copas. El momento que tengamos el día sin sombra, mañana, mediodía, alrededor de las 12:30, uno podría pararse en cualquier lugar de la ciudad y no alcanzaría a ver una proyección de su sombra. Eso quiere decir que el sol está incidiendo verticalmente sobre nuestra ciudad particularmente, porque el día sin sombra ya ha sucedido, por ejemplo, en Cobija, al norte, en Trinidad también. Próximamente va a estar en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, y bueno, en Sucre, y como siempre un poquitito rezagada Tarija va a ser la última que tenga el día sin sombra, pero eso es producto de la astronomía y de la geografía. Muy bien. En el caso de La Paz, por ejemplo, el día sin sombra podría tener mayores efectos por la altura de nuestra ciudad. Así es, nuestro laboratorio ya ha estudiado el efecto de la altura y cada kilómetro que uno va ascendiendo, digamos con respecto a nivel del mar, va ganando 7% de radiación ultravioleta. Entonces, a la altura que estamos alrededor del 20 y tantos por ciento, 21, 22%, por encima de regiones a nivel del mar. Eso quiere decir que estamos recibiendo mayor cantidad de radiación solar todo el año. Todo el año. Así que este efecto, por ejemplo, de la altura, no nos podemos librar. Nuestra latitud no cambia. Y es un efecto natural también, muy natural, que la capa de ozono sea muy gruesa cerca a los polos y sea muy delgada cerca a las latitudes tropicales. Ese efecto no lo podemos cambiar tampoco, por eso es que tenemos que tener y extremar medidas de precaución para protegernos contra esta radiación ultravioleta en exceso. Muy bien, ya nos daba un pequeño adelanto el licenciado Blacudo acerca del efecto acumulativo que puede generar la radiación, los rayos del sol, doctor de la Riva.
Podríamos profundizar un poco más. Sí, estoy plenamente de acuerdo, porque el envejecimiento que la piel tiene, o inclusive la progeria, es decir, el envejecimiento prematuro, se debe justamente al exceso de sol. La piel de granjero, por ejemplo, es porque desde muy temprana edad una persona dedicada en el campo a arar y a hacer sus actividades de campo ha recibido los rayos solares y, bueno, ha sido, como dijo el licenciado, totalmente acumulativo. Hay procesos biológicos dentro de la piel en los que justamente se van perdiendo ciertas capas, como ser, por ejemplo, el colágeno que estaba refiriendo hace rato, y al que mucha gente cree que es la base de la sustentación de la piel. Ese colágeno se va evidentemente diluyendo, no se puede renovar, y luego ya viene el envejecimiento acumulativo, ¿no? Sin embargo, quiero decir que en las zonas donde no hay la capa de ozono, sí, evidentemente ha sido relatado en las enfermedades, sobre todo el cáncer de piel, que los rayos ultravioleta C han llegado a ser los estímulos más efectivos para el desarrollo de los tumores de los lunares. Entonces, lo que hay que hacer, como todo el mundo sabe, evitar justamente destruir la capa de ozono, ¿no? Y esa orientación también ya tiene un campo muy específico para saber cuidar justamente la radiación solar. Y en realidad, en lo que se refiere a la piel misma, uno tiene que ir cubriendo no solamente con protector solar. El mejor protector solar, sin duda alguna, es el físico. Yo muchas veces les digo, un paraguas, un quitasol de color, mejor si es celeste y blanco, bueno. No, los bolivaristas. No, los colores refractarios, ¿no? Hablando de colores, los colores refractarios son los mejores para que no se acumule. El negro, por ejemplo, sin querer decir que el negro es malo, pero sí, en realidad es un color que absorbe los rayos solares y no está recomendado en las personas que tienen una reticulosis actínica o un problema de sensibilidad al sol. Muy bien. Doctor de la Riva, ¿existen algunos tipos de piel, por ejemplo, que son más sensibles también a los efectos que pueda generar los rayos del sol? Sin duda. Hay algunas regiones donde tienen la piel muy blanca, la piel queratóxica, la piel, como la piel europea en realidad. Esa piel europea es llena de manchas y queratosis que se estimulan constantemente y son los más propensos al cáncer. En cambio, la piel morena es piel pigmentada, es morena, la piel del alto, de nuestro altiplano en realidad, pero es una piel, bueno, que puede resistir un poco más, como que resiste mucho más todavía la piel negra que está en otra zona. Muy bien. Licenciado Blacud, respecto a las temperaturas que se van registrando en lo que va del año, ¿existe alguna variación significativa con años anteriores? Por ejemplo, ¿podríamos decir que estas han aumentado, tal vez han disminuido? ¿Cuáles son aquellos años en los cuales las temperaturas fueron las más fuertes, las más registradas como las más fuertes? Bueno, en realidad hemos tenido recientemente, digo recientemente, en los últimos 5 o 7 años, que se ha roto el récord, digamos, de temperatura para la ciudad de La Paz. Pero esto ha sucedido alrededor del año 2011, 2012, cuando se ha tenido temperaturas por encima de los 27 grados acá en La Paz. Eso fue en el año 2011, dice, ¿verdad? 2011, 2012. Yo estaba fuera del país, así que no tengo el dato con precisión. Senami con toda seguridad debe tener este dato. Y esto está en relación a varios efectos y varios fenómenos, en realidad, y que nos interesan como laboratorio de física de la atmósfera, que si tenemos días despejados, tenemos un escenario, digamos, ideal para una gran cantidad de radiación ultravioleta. Efectivamente, también por la cercanía que tenemos en este momento, es decir, por la inclinación que tiene la Tierra hacia el Sol, vamos a tener una elevada temperatura también. Pero aquí hay un toma y daca de la atmósfera, porque estamos empezando la época de lluvias, entonces tenemos días nublados y muchas veces en este día sin sombra hemos tenido con
en varias ocasiones contactos en vivo con medios y hemos tenido un fiasco porque estaba nublado. Pero eso es parte de la característica de nuestra atmósfera en esta época del año. Muy bien, licenciado, seguramente muchas personas mañana querrán apreciar algunas señales de este día sin sombra. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que usted da a todos ellos? En realidad, la recomendación que yo le daría es que eviten estar al aire libre entre las 10 y las 3 de la tarde. No solamente mañana, a lo largo de todo el verano hasta el mes inclusive de marzo. Luego de ese periodo, el horario reduce relativamente de 10 a 2 de la tarde. Son las horas centrales donde se acumula el 80% de la radiación ultravioleta, que es efectivamente tomada así en exceso muy dañina. Si alguien quisiera apreciar este fenómeno, bueno, le voy a dar el siguiente dato. Un tipo de piel media, como decía acá el doctor, altiplánica, en esta época del año, con el índice de radiación ultravioleta que vamos a tener mañana, puede obtener una quemadura solar en 6 o 7 minutos de exposición directa. Entonces tenemos ese margen, ¿no?, para acercarnos, ver, digamos, si tenemos una sombra o no y volver a protegernos del sol. Ese es el margen, fíjense, que es realmente estrecho, y estamos hablando de piel altiplánica. Las pieles menos protegidas, estamos hablando de 4 minutos para que ya tengan lo que se llama el eritema, ¿no?, la primera agresión a la piel. Muy bien, dato importante que debemos tomarlo en cuenta. Doctor de la Riva, finalizamos esta entrevista con sus recomendaciones. Bueno, las recomendaciones, como dijo el licenciado, lo primero, evitar estar al sol directamente. Segundo, la protección física, sombrero, lentes. Es muy importante los lentes, ya que sean de buena calidad. Créame que los lentes de mala calidad son más dañinos que estar al sol directo. ¿Las características de un lente de buena calidad? De buena calidad existen, vienen recomendadas con luz anti-UVB, UVA. Vienen justamente con esa etiqueta. Aunque obviamente en el comercio pueden poner, pero de todas maneras es mejor recurrir a unos lentes que inclusive cubran la parte externa de la región periorbitaria, unos lentes grandes, anchos, ¿no? La gente que tiene sobre todo sensibilidad al sol, porque hay enfermedades que son muy características con la exposición al sol, como por ejemplo una reticulosis actínica, una dermatitis actínica, que apenas se exponen unos 2-3 minutos, ya empiezan a reaccionar con un eritema intenso y luego vienen estas quemaduras. De manera que la recomendación es cuidarse siempre con un, al final un protector solar evidente se puede colocar, cuidar las manos igualmente, utilizar manga larga, que es muy importante, utilizar la gente que tiene mucha sensibilidad al prurigo actínico, utilizar si es posible guantes, ¿no?, unos guantes de algodón, no los guantes muy gruesos, y bueno, una ropa para la gente que maneja, ¿no? Y sobre todo la gente que sí que maneja, y sobre todo una ropa refractaria, ¿no? Hoy en día hay vestimenta con unos colores refractarios, hay telas especiales que refractan el sol. De manera que todas esas cosas se los va a dar un dermatólogo con toda seguridad, conoce todo ello y las recomendaciones se lo puede hacer evidentemente el especialista. Muy bien, agradezco la presencia de ambos y esta noche contamos con la presencia de nuestros invitados, el licenciado Luis Blackwood, investigador del Laboratorio de Física de la Atmósfera, y por otra parte el doctor Johnny de la Riva, médico dermatólogo. Muy bien. Unas palabritas, disculpa. Adelante, para finalizar. El Laboratorio de Física de la Atmósfera también ha desarrollado un equipo para certificar las gafas. Entonces, ahí tenemos la oportunidad, este es un aporte de la universidad y estamos en plena campaña con el Instituto de Oftalmología para certificar las gafas de sol especialmente, para que la gente pueda tener una idea muy clara de si sus gafas le están protegiendo o no. ¿Dónde se deben dirigir para ello? Al INO desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Muy bien, dato muy importante. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con la recta final de Hora 23, pero antes nos vamos a esta...
Bueno, estamos iniciando una nueva jornada, iniciamos el día sin sombra y si usted quiere apreciar los efectos de ese día, ya sabe, tome en cuenta las recomendaciones que dieron nuestros invitados durante esta noche. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso, nos reencontramos de acá a unas horas, como siempre los miércoles con temas de salud. Adiós, Juan Pablo. Nos vemos en pocas horas, Paola. Ya lo decía, temas de salud. Uno en particular, el ronquido. ¿Usted ronca o ronca alguno de sus familiares? ¿Cuáles son las razones? ¿Existe algún tratamiento, recomendaciones? Un tema para desarrollarlo en detalle más tarde en hora 23. Gracias, como siempre. Hasta pronto.